Hola niños, espero que se encuentren muy bien. En la clase hoy día veremos el átomo. Bueno, el objetivo de esta clase es conocer el átomo, comprender la estructura del átomo, identificar las cargas de las partículas subatómicas. Recordemos de las clases anteriores. En general, los sistemas estaban formados por la unidad básica muy pequeña que era la célula, ¿cierto? Pero antes de la célula había algo más pequeño, que es lo que veremos hoy en esta clase. ¿Ya? Nosotros siempre hablamos de la célula, que era lo más pequeño que tenía nuestro sistema, ¿cierto? Estas células formaban un tejido, el tejido un órgano, el órgano un sistema un aparato y un organismo así. Pero todo esto antes de la célula estaba formada por moléculas. Estas moléculas, si las dividíamos, estaban formadas por átomos. Pero al interior del átomo hay partículas subatómicas. ¿Qué es un átomo? El átomo es una estructura en la cual se organiza la materia en el mundo físico o en la naturaleza. El átomo es la partícula más pequeña, ¿ya? En que el elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades. O sea, el átomo lo podemos dividir sin perder sus propiedades internas. Bueno, la palabra de este origen del átomo viene de Grecia, o sea, de los griegos. Ellos inventaron y le pusieron este nombre, o sea, lo descubrieron. Le pusieron invisible y sin división. A significaba sin y tomo división, o sea, sin división. Para los griegos, en ese momento cuando lo bautizaron, ya pensaban que no había más partículas en su interior y que no se podía dividir. Y por eso le pusieron átomo, o sea, sin división. No tenían ni idea que el átomo tenía partículas en su interior más pequeñas y que estaban repartidas en dos partes, llamadas partículas subatómicas. Bueno, el átomo en sí, como dije anteriormente, es la unidad básica de la materia, ¿ya? Pero el átomo se divide en dos partes, en núcleo y en corteza. El núcleo que se encuentra en el centro y la corteza lo que está alrededor, ¿ya? Puede ser de esta forma o lo podemos dibujar planamente. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones. Los protones son los azules y los neutrones los rojos. En la corteza encontramos los electrones de color verde. Tenemos acá los protones, ¿cierto? Que son los rojos, y los neutrones los azules. Son las estructuras que forman al átomo en el núcleo. ¿Ya? Lo que diferencia a un átomo de otro es que la relación que se establece entre ellos. Tenemos los electrones que están girando alrededor, ¿cierto? Nunca van a estar los electrones al interior ni los protones afuera. El conjunto de átomos forma una molécula, ¿cierto? Como por ejemplo el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno en sí, ¿ya? Y otras moléculas más que existen. Veamos un poquito de historia. Bueno, los filósofos griegos descubrieron mucho sobre la naturaleza de la materia. Construyeron que en el mundo era más sencillo de lo que parecía, ¿ya? Ellos pensaban que había algo que formaba la materia, pero no sabían qué era. Decían que podía ser el fuego, el agua, el aire, o el calor, o la humedad. Ellos pensaban eso. Pero empezaron a buscar el por qué venía este origen de la naturaleza. Bueno, en el siglo V a.C., Leucípido pensaba que solo había un tipo de materia. Y sostenía además que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una porción que no podría seguirse dividiendo, ¿ya? O sea, él vino y empezó a separarla, un trozo de piedra, y tomó la arena y empezó a dividirla. Y decía, no,
tiene que haber algo más pequeño que hace que no podamos dividirlo más, ¿ya? Bueno, pero ellos en sí, su discípulo de Demócrito, ya dijo ahí que iba a bautizar a la partícula más pequeña, la puso átomo. ¿Por qué? Porque no la podía dividir. Y estableció que este átomo era 4 elementos: la tierra, el agua, el aire y el fuego. Ya no eran otras cosas. Bueno, volvamos anteriormente antes de ver el video. Bueno, las partículas subatómicas que vemos acá, ¿cierto? Que eran los protones, los neutrones y los electrones. Los protones poseen carga positiva y los neutrones carga neutra. Los electrones carga negativa. Siempre va a haber la misma cantidad de protón que electrón. Siempre. Si aquí hay 3 protones, como vemos en la imagen, siempre van a haber 3 electrones. ¿Ya? Y esto se llama un átomo establemente neutro, porque tiene la misma cantidad de protón y electrón. Los neutrones van a variar, ¿cierto? Dependiendo de cada átomo. Y esto lo vamos a sacar en la próxima clase con una fórmula. ¿Ya? Si se pierde un electrón, cambia su estabilidad. O si se gana un electrón, también cambia su estabilidad. A positivo o a negativo este átomo. Sigamos de nuevo. Chiquillos, veremos un video en relación a la historia del átomo, ¿ya? Para que podamos entender todo esto que hablé. La ciencia cambia a lo largo del tiempo. La química, al ser una ciencia, no está excluida de dichos cambios. Por ejemplo, en la representación de lo que es un átomo ha habido constantes cambios. Átomo proviene del latín que quiere decir sin partes. El átomo es aquello que conforma la materia. La materia es todo lo que ocupa un sitio en el espacio. Es observable, se puede tocar, sentir y medir. Hagamos un poco de historia. La concepción que se tiene hoy de lo que es un átomo no es la misma que la que tenían los griegos en su teoría atómica 500 años antes de Cristo. De todos modos, no todos en Grecia pensaban igual. Leucipo de Mileto y Demócrito pensaban que la materia estaba formada por vacío y átomos. Estos últimos, además de ser indivisibles, eran impenetrables e inalterables y poseían propiedades que lo hacían diferente a los demás: la forma, el tamaño y el peso. Aristóteles negaba la existencia de los átomos y el vacío, y afirmaba que cualquier material en el planeta estaba conformado por 4 elementos: aire, agua, fuego y tierra, y que cada uno poseía 2 cualidades fundamentales que los diferenciaban: frío, húmedo, caliente y seco. En el siglo XVII, John Dalton retoma la concepción griega del átomo, planteando una nueva teoría atómica. Pese a sus imprecisiones, esta propuesta fue muy útil para los científicos del siglo XIX. Todas estas concepciones acerca del átomo no fueron en vano, sino que contribuyeron a conformar la teoría atómica actual. Las partículas subatómicas. ¿Qué tipo de carga tienen estas partículas subatómicas? ¿Qué griego dijo que la materia estaba formada por pequeñas partículas? ¿Qué elementos los griegos pensaban que existían solamente en ese tiempo? Recuerden que eran 4. ¿Ya? No había más. Ya, chiquillos, me van a enviar su respuesta al correo que aparece en pantalla. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima clase. Cuídense.